esta mañana en la casa de Dios. Por favor, revísame el audio. No sé si traigo audio conmigo. Dos, probando. ¿Se ve ahí? Gloria a Dios. ¿Sí me escucha, hermano? Si me escucha, todo está bien entonces. Bien. Damos gracias a Dios por estar aquí esta mañana en la casa de Dios, hermanos, una vez más. Creo yo que este tema que hemos estado desarrollando nos enseña cosas nuevas. Mire, voy a ir directamente al tema porque hoy voy a tocar un punto que tiene que ver con un mensaje, una creencia que se llama el juicio investigador. Usted irá a decir, nunca en mi vida lo he escuchado. A pesar de que posiblemente no lo ha escuchado, tiene mucha información que nos puede enseñar a nosotros a observar a través de la Biblia, en realidad, no solo qué tan probable es que esto pueda ser cierto, sino también comprender desde la perspectiva apocalíptica o escatológica cuál es el proceso que Dios va a utilizar para poder juzgar al hombre. Generalmente cuando hablo con las personas y conversamos sobre los temas apocalípticos, me doy cuenta muchas veces, hermanos, que hay un concepto muy escueto, muy falto, muy ilusionorio o de mucha ilusión en relación a este tema. Así que el día de ahora vamos a dar inicio a este tema que lo hemos titulado el juicio investigador, primera parte, en relación al tema o al movimiento, la religión conocida como los adventistas. Sabe que este tema en particular, hermanos, se le considera como uno de sus ejes principales de lo que es la creencia de los adventistas junto con la observancia del sábado, y siendo dos eventos muy importantes para ellos, que sobre de ellos trazan muchas áreas de su vida en relación a la fe. Así que cuando hablamos del juicio investigador, quisiera brevemente hacer la pregunta: ¿quién ha escuchado hablar de este tema? Levante su mano. ¿De verdad? Aparentemente no es conocido, no es popular, pero sí lo es, hermanos. Y lo voy a decir por qué. Porque dentro de la idea del concepto de la teología adventista, debido a que ellos se hacen llamar cristianos, las personas cuando identifican brevemente el cristianismo o el cristiano, brevemente identifican como si la Biblia sí enseñara que existiera este concepto, esta teología. Así que no es algo que dijéramos, lo voy a usar en mi vida. Pues yo le voy a decir una cosa, desde la perspectiva bíblica, aprenderlo sí ayuda mucho, porque vuelvo a repetir, vamos a hacer esa separación de la idea adventista junto con la palabra de Dios. Así que vamos a dar inicio. Y dice, introducción. Un tema de gran interés para la sociedad de diferentes épocas es el fin del mundo. ¿A quién no le ha interesado el tema del fin del mundo? Voy a hacer un comentario, hermanos. En el research que estuve haciendo durante estos días en relación al tema del de ahora, el juicio investigador, encontré que, de acuerdo a un sitio que, a pesar de que es criticado, no deja de ser un sitio de investigación que contiene fuente muy aproximada, y lo digo porque lo utilizo como un punto de apoyo y lo cotejo directamente con los libros, y es Wikipedia. ¿Quién ha escuchado hablar de Wikipedia? Muchas personas dicen que cuentan mentiras y conspiraciones y un montón de cosas. Sin embargo, no lo es del todo, hermanos. Mucha de su información sí está pegada a los conceptos reales de los pensamientos o de los eventos. Y para ello, precisamente cuando se habla en relación al fin del mundo, y me llamó la atención que a lo largo de toda la era, la expresión o la frase el fin del mundo, viera cómo ha sido una frase que ha despertado el interés, movido el tapete, atentado las conciencias, producido miedo, ha hecho que las personas hagan cosas que no deben de hacer por la idea y el pensamiento de ciertos líderes políticos, de la farándula, religiosos, de la ciencia principalmente, que han encontrado conclusiones que aparentemente el fin del mundo se acerca. Si usted lee o ve las noticias, usted se va a dar cuenta que en relación al fin del mundo, cada ratito aparentemente la NASA arroja ciertas aproximaciones de cuándo se va a acabar el mundo. ¿Sí lo ha visto últimamente? Mire, 2022, 23 y 24, la gente ya, lo digo con mucha pena, la gente no les cree, porque dicen que ya después de haber vivido el COVID, dicen que ya cualquier cosa pues nos podemos esperar, pero no vamos a creer aparentemente
a las mentiras. No digo que la NASA está equivocada, digo que la idea de la sociedad, lamentablemente, debido a tantos intentos que el fin del mundo se acerca, que ha producido una desconfianza, ha producido una burla, ha producido un escepticismo. Así que cuando se habla del fin del mundo, la iglesia o la teología adventista no está fuera de ello. Y dice aquí, donde se cree que habrá una extinción humana, o lo que se le conoce también como el destino final del universo. Dice, de acuerdo a la Biblia, se le conoce como el juicio final, momento donde los seres humanos serán juzgados por Dios de acuerdo a sus actos. Obviamente estoy omitiendo también cielos nuevos y tierra nueva porque no tengo la intención de hacer toda la explicación. Aparte, eso lo vemos constantemente. Sin embargo, dice, podemos precisar una fecha para este evento considerando la Biblia como referencia a manera de pregunta. ¿Será posible que una iglesia, un movimiento religioso, un líder espiritual, un creyente, es la pregunta abierta para responder, no es retórica, ¿será posible que una de estas personas tenga el acceso que a través de la Biblia pueda encontrar la fecha del juicio final, del fin del mundo, de la venida de Cristo? Es pregunta abierta, hermanos. Los escucho. Creo que no, hermano, porque... Bien, esa es su idea. ¿Y tiene la manera de poder argumentar su punto de vista? Sí, pues claro, donde dice la Biblia que pues, nos basamos a la Biblia, ¿verdad? Claro. Sí, entonces pues la palabra del Señor dice que el día no lo sabe. Bien, tiene la idea. La Biblia habla en relación, habló Jesucristo en dos ocasiones muy marcadas en diferentes eventos, antes de ir a la cruz y después de la resurrección, que vamos a ver esos puntos. Y aparte existen otros argumentos apostólicos, el apóstol Pablo, en donde aun cuando fue un hombre que tuvo mucha, por así decirlo, enseñanza, conocimiento y cierta revelación que Dios Jesucristo le permitió tener, en realidad nunca se atrevió a poder hacer mención que el juicio del fin del mundo o la venida de Cristo o el arrebatamiento, el contexto que le queramos dar, está al acceso del entendimiento específico del hombre. No hay argumento bíblico. Por lo tanto, todos estos hombres que se han dedicado a lo largo de más de 2000 años, miren hermanos, la historia coteja antes de los tiempos de la venida de Cristo a la tierra, los tiempos en los días de Israel, y previo a ellos, hermanos, el hombre ha creado ideas, la tradición judía enseña que ha creado ideas que el juicio, el fin del mundo, la finalización de la era humana ya se acercaba, inclusive databan fechas. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, es claramente la razón, porque ¿acaso la Biblia nos dirá que tenemos acceso a través de ella para encontrar la venida de Cristo con un día preciso o una fecha específica? La respuesta es no, pero de eso se trata la clase. Cómo poder interpretar la idea o la teología adventista y a la misma vez a la luz de la palabra de Dios, cuando nosotros escuchemos hombres en esta era, en estos días, en estos tiempos que dicen que Cristo ya vino, que su aparición fue espiritual, que vino hace más de 100 años o que va a venir el año que entra, dolorosamente lo tengo que decir de esta manera, hermanos. No hay razón, no hay motivo para que un cristiano se pueda basar en esos eventos. Voy a mencionar un nombre a manera de enseñanza, no es como crítica, lo aclaro. Hace unos meses, un pastor muy reconocido de habla hispana, llamado Armando Algucín, entró en un concepto en donde compartió en una entrevista, obviamente a través del internet, en donde compartió el mes y el año en que Cristo aparecería o vendría por su iglesia. Le llovieron críticas en el habla hispana a más no poder, hermanos, porque la iglesia sabe perfectamente que esto no puede existir en la Biblia. No porque no tengamos la habilidad o no porque no sepamos cómo codificarlo, por el hecho de que la Biblia de manera clara le deja saber al hombre que no tiene acceso a esa información. Dolorosamente, después de que hizo su declaración en marzo, posteriormente en septiembre del año pasado, dolorosamente, hermanos, tuvo que disculparse y tuvo que pedir perdón públicamente que se había equivocado. Vaya, es de sabios reconocer un error. Sin embargo, el precedente se quedó. Sin embargo, cuando se habla de este evento, dice
la teología adventista, de acuerdo a ellos, que este evento sí sucedió en el año de 1844. Y ahorita vamos a ver acerca de la historia. Y esta historia se basa bajo el juicio investigador. Así que brevemente estas preguntas las voy a solo a mencionar, porque el juicio investigador nos permite a nosotros no solamente conocer el pensamiento adventista, sino a la luz de la palabra de Dios, cómo va a suceder el evento en relación a los juicios que la Biblia tiene después de la era cristiana. Voy a adelantar la siguiente frase. La Biblia sí habla que en los tiempos después del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia sí habla que se van a establecer 5 juicios. Sí los menciona la Biblia, los vamos a ver más adelante. Sin embargo, ninguno de ellos se ha cumplido todavía. De hecho, hay unos teólogos que dicen que actualmente se cumplen 2 juicios. Ahora, no desde la perspectiva apocalíptica, sino desde el lenguaje juicio de Dios. ¿Y cuáles son? Los voy a mencionar. No significa que uno va a decir, hay que predicar que estamos siendo juzgados. No. Dice que nosotros hacemos una autoexaminación y que ese es un juicio interno que hacemos en nuestra comunión con Dios en la era de la gracia. Y 2, el juicio de la amonestación o de la disciplina del Señor, que al final del día es el resultado de la acción de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, esto se enseña en otros niveles y no es algo que tenga que ver mucho, hermano, como decir que la gente sepa que Dios me está juzgando. No en ese contexto, sino en el contexto del acto, de la amonestación o de la disciplina del Señor sobre el creyente. Eso, a manera de estudio, sí está bien claro. Sin embargo, voy a responder estas preguntas. El juicio investigador, de acuerdo a la teología adventista. 1. ¿Qué es el juicio investigador? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Quién difundió esta interpretación? ¿Cómo se llegó a la fecha de la venida de Cristo? ¿Sabía usted que la iglesia mormona, la iglesia de los testigos de Jehová, por eso los del reino, como se llaman ellos, los adventistas, inclusive en el año 1000 de la era católica, lamentablemente hombres externaron, en cuestión al Papa de aquella época, externaron que el fin del mundo ya tenía una fecha establecida? Y otros más, hermanos. Siguiente, ¿qué sucedió después de octubre 23 de 1844? Que esa es la fecha que tiene como referencia. Elena White vio esto en este juicio en visión. Es interesante que cada vez que nosotros aprendemos en relación a la idea o a la teología adventista, podemos encontrar un patrón muy interesante. Y es que pareciera ser que Elena White, la consejera espiritual o la profetisa, como ellos la llaman, para ellos representa como una especie de Moisés, que Dios le instruyó, le guió, le mostró a través de visiones, sueños y revelaciones cómo realmente es la vida en Dios después de la venida de Cristo del año de 1844. Posteriormente viene aquí, ¿cuándo se llevará a cabo este juicio? Porque en realidad, posterior a ello, se llegó a la conclusión a través de una modificación que está sucediendo actualmente en tiempo real en el cielo, y en la tierra se está llegando a la espera. ¿Cuándo se llevará a cabo este juicio? Y dice, ¿quiénes serán juzgados? Generalmente la idea de que el hombre será juzgado por Dios se interpreta siempre como una expresión así como que algo malo hice y me va a tocar castigo. La palabra juicio en la Biblia no tiene el contexto solamente de una expresión de un castigo, sino que también la palabra juicio en la Biblia hay connotaciones específicamente en el tribunal de Cristo, en donde no tiene nada que ver con el castigo sobre un creyente, sino que la palabra del griego tiene una interpretación sobre los eventos romanos que existían en aquellos tiempos, que le llamaban el tribunal, y no era condenatorio, sino era de recompensa, solo que el lenguaje castellano no lo permite observar y crea la confusión. ¿Quiénes hablaron sobre este juicio? ¿Qué es el libro de memoria? Hay una expresión en la teología del juicio investigador que se cree que Dios tiene registro de toda nuestra vida. Y aquí voy a hacer una pregunta muy interesante que se va a desarrollar con las clases. Hermanos, ¿usted cree que cuando estemos delante de la presencia del Señor vamos a rendir cuentas de toda palabra que sale de nuestra boca? La hermana dice que no. Es abierta la pregunta. A ver, hermano. La palabra con esa palabra van a daremos cuenta. A ver, muy bien. Hermano. La Biblia dice que rendiremos cuenta. Ahora, eso es claro. La Biblia dice que vamos a rendir cuenta, no para juicio,
sino para que se exprese de manera visible entre Dios y el hombre, audible entre Dios y el hombre, cuál era la conducta del hombre en la tierra. Y sobre eso va a recibir sus galardones. Ahora, voy a hacer otra pregunta también de la misma índole. Hermanos míos, ¿ustedes creen que cuando se habla en la Biblia que daremos cuenta de toda palabra? Va específica mi pregunta para los que son más quisquillosos. ¿Vamos a rendir cuentas después de Cristo como nueva criatura o desde antes de Cristo hasta el final de nuestros días? O sea, que incluye también la nueva criatura, espiritualmente hablando. Sí fue clara mi pregunta, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si usted fue un tremendo, como decimos los cristianos, ¿verdad? Sin Cristo, ¿usted cree que le va a rendir cuentas a Dios por esa conducta? Dice la Biblia que nuestros pecados fueron borrados. Bien. Sí, A ver, hermana Raquel, me lo está comentando, me lo está preguntando, me lo está afirmando. Gracias, hermana Raquel. Así debe de ser. La Biblia claramente enseña que la nueva criatura, a partir de ese momento, entra en una nueva vida en Dios, y la vida pasada no estábamos en conocimiento del Evangelio, de la ley, de la palabra de Dios. Por ende, toda la vida que se vive antes de Cristo, la Biblia claramente dice que nuestros pecados fueron borrados, y una referencia que encontramos a través del Antiguo Testamento a manera de metáfora es cuando le dijo a su pueblo que él amaba tanto a su pueblo, haciendo una referencia y una conexión entre el carácter de Dios en amor sobre sus hijos y sobre los injertados, que es la iglesia del Nuevo Testamento. Dice que arroja nuestros pecados ¿a dónde? Al fondo de la mar, en donde jamás vuelven a ser vistos. Esa referencia tomaba vida, porque en aquellos tiempos, como no había manera de poder sumergirse a manera de buceo, porque no había la tecnología de poder ir hasta abajo y encontrar algo que se había perdido, Dios le dice a su pueblo, de esa misma manera como ustedes no pueden alcanzar, dice, de esa misma manera, así es como yo sepulto sus pecados para jamás volverlos a traer a la memoria. Voy a hacer otra pregunta sobre este evento, porque nos va a enseñar mucho este concepto. Hermanos, ¿usted cree que Dios, cuando usted viene a Él, a Cristo, al Evangelio, en su vida de oración, ¿usted cree que Dios le está recordando sus pecados de cuando no le conocía? No hay referencia bíblica que sustente que cuando nosotros oramos, llegue la voz de Dios o el Espíritu Santo y nos diga de repente a nosotros, ¿verdad? ¿A poco crees que ya se me olvidó lo que hiciste? No existe ese lenguaje, no hay relación bíblica, no existe ni fórmula ni patrón, ni siquiera doctrina que lo pueda sustentar. Lo que sí existe es que Cristo le decía a los hombres que Él salvaba o que Él sanaba, que les decía, tus pecados son perdonados, ve, y no peques más, usando la expresión que ahora habían sido perdonados por el Hijo de Dios. Entonces, no existe referencia que pueda traer a la memoria en donde Dios o el Espíritu Santo nos diga a nosotros constantemente, acuérdate lo que hiciste ayer, acuérdate lo que pasó. Vamos a dejar algo en claro, las consecuencias, esas sí están ahí, hermanos, y esas lo más probable es que dolorosamente sí vamos a pasar por ahí, esas sí. Sin embargo, lo que representa que Dios nos lo recuerde, no hay Biblia para sustentar eso. Y dice aquí, ¿cómo se determinará la inocencia o condenación? Se enseña que aparentemente en este juicio investigador, Dios o Jesucristo es el que va a abogar por el hombre y le va a decir al hombre, mira, él hizo cosas buenas, le va a decir al Padre. Entonces el Padre va a decir, bueno, este es bueno, que se vaya a las moradas celestiales. Otros no hicieron cosas buenas, que se vayan al lago de fuego eterno. Obviamente, hermano, sabemos que la Biblia no determina de esa manera cómo el hombre va a ser. El juicio ya está establecido. El hombre al morir ya tiene su juicio y su sentencia en hechos. Solo falta que se consuma la condena. Posteriormente dice, ¿cuándo terminará este juicio? Ellos tienen esa separación que a partir de 1844 en el cielo se está llevando ese juicio investigador en tiempo real. Vamos a ver si en realidad a través de la Biblia, cuando el apóstol Juan dijo, vio al Cordero inmolado, y dice, y vio las oraciones de los santos, en cuestión apocalíptica vamos a aprender si en realidad cuando yo estoy pecando delante de Dios, cómo se mira mi pecado en tiempo real delante de la presencia de Dios. Eso es interesante, hermano. Siguiente, forma parte del credo principal de los adventistas, sí, es uno de sus ejes.
cuándo se llevará a cabo este juicio y quiénes serán juzgados. Así que, ¿qué es el juicio investigador? Brevemente voy a tomar la descripción del presidente de la Iglesia Adventista del país de España. Él lo definió de la siguiente manera: es la intercesión de Cristo por el hombre. Voy a hacer una pregunta. Actualmente, ¿Cristo intercede por el hombre? Estoy hablando en tiempo real, ¿sí o no? Ok, ¿en qué sentido, hermana Raquel? No tengo claro El concepto. No se preocupe, esa es la idea, que nosotros despolvemos y aprendamos cuáles son las palabras adecuadas. Porque es importante, hermanos, cuando nos enfrentamos con nuestra fe y el conocimiento de la palabra de Dios. Miren, ha habido cristianos que me ha tocado aconsejar que por un mes se ausentaron de la iglesia y pensaron ellos que por el hecho de ausentarse llegaron a creer que ya Dios les había dado la espalda. Me ha tocado conversar con creyentes que llevan una vida en la práctica de pecado, de acuerdo a la Biblia, y piensan que Dios está con ellos todavía. Entonces, ¿cuál es la idea, el concepto que debe de aprender un cristiano en relación cuando la Biblia dice que Él está intercediendo por nosotros? Víctor. 2 puntos. El clímax de la intercesión fue en la cruz y en la resurrección. También dice que Él es nuestro abogado y sumo sacerdote. Pero en mi opinión, sí, es en la cruz y resurrección cuando intercede por toda la humanidad, en la forma más sublime. De hecho, es correcto. Hermano Daniel, ¿tiene una opinión, hermano Daniel? Bien, voy a continuar. Entonces dice aquí, es una intercesión del cuerpo de Cristo por el hombre, de Cristo por el hombre. Hoy solo voy a tomar el concepto, después lo vamos a desmenuzar. Y dice, en el santuario celestial. Dice en ellos que en el cielo hay un santuario celestial. Cuando ellos hacen referencia al santuario, se refieren a lo que se le conoce de alguna manera como el lugar, la ubicación, en donde una recámara, en donde el Señor está con el Padre intercediendo por el hombre. Más adelante lo voy a ver, no me quiero extender. Dice, es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Creo que la segunda parte nos deja en claro que ellos no creen que el hombre es perdonado por medio de la fe y que la cruz no fue suficiente para salvarlo, sino que actualmente, tanto como el hombre malo como el hombre salvo, de acuerdo al entendimiento de ellos dicen que el Padre, el Hijo sigue intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que obviamente no caigamos en condenación. Y dice aquí, así lo definió Oscar López, y luego abajo está la referencia. Ahora, esta doctrina es un tema central de su credo, también conocido como el tiempo donde todos los hombres justos e injustos se presentarán delante de Dios para ser juzgados y así determinar si son aceptados en el cielo o serán castigados por sus pecados. Está en su credo general, mundial, en todo el contexto, punto número 24, en donde dice, hay un santuario en el cielo en el que Cristo intercede a nuestro favor o en nuestro favor, haciendo accesibles a los creyentes los beneficios de sacrificio expiatorio, ofreciendo una vez por todas en la cruz. Él no es nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al final del periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última etapa del ministerio expiatorio. Voy a hacer una pregunta. ¿El ministerio expiatorio de Cristo culminó o está activo? Está activo. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿El ministerio expiatorio en la cruz culminó o está activo? Consumado es, hermano. Cuando Cristo dijo la frase consumado es, Él pagó la deuda del pecado por el hombre. Por lo tanto, no existe razón para interpretar que todavía en el cielo Dios sigue, ¿qué? Evaluando el comportamiento del hombre para ver quién sí y para ver quién no. Gracias. Eso es en cuestión de estudio. Dice por aquí, dice, la primera resurrección, dice, también se hace manifiesto que quien entre los vivos está preparado para la traslación a su reino eterno.
La terminación del ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de gracia para los seres humanos ante la segunda advenimiento. Ahora, vamos a empezar. ¿Quién difundió esta interpretación? ¿Quién fue quien le dio vida a la idea de que Cristo está intercediendo por los buenos y por los malos en el cielo para ver quién tiene el puntuaje necesario, por así decirlo, porque es de acuerdo a sus obras, quién se va al cielo y quién no? Mire, yo le voy a decir una cosa hacia mi persona. No voy a hablar por usted, voy a hablar por mi persona. A través de la Biblia he encontrado que mi puntuaje no existe en el cielo. Yo ya fui salvo desde el momento que le entregué mi vida al Señor. Yo no tengo un puntuaje y Cristo no está intercediendo por mí. Si me voy, yo me quedo. No existe ese concepto en mi lenguaje de acuerdo al entendimiento de la Biblia. Por fe soy salvo y sobre esa fe descansa mi relación con Dios. Y no importa si es ahorita o si es mañana, si mi relación con Dios está correcta, yo sé que estoy en la presencia del Señor. No determina si esta tarde me enojo o si mañana me entristezco. No lo determina. Mi relación con Dios es lo que determina, ya fui salvo, no un puntuaje. Yo recuerdo cuando era niño en el Señor, que se me salía una mentira como cualquier otro niño. Y yo decía, ay Señor, perdóname, no me vayas a dejar. En mi falta de estudio bíblico, en mi falta de conocimiento bíblico, hasta que fui creciendo y aprendiendo a través de la fe, que Dios no maneja de esa manera la vida redentora del creyente, no se maneja de esa manera. Entonces dice aquí, ¿quién difundió esta interpretación? La historia tanto como no adventista como adventista cita a Guillermo Miller. Estuve haciendo un research a Guillermo Miller. En ambas posiciones, tanto como adventista como no adventista, lo sitúan como pastor, como predicador laico, lo citan también como un hombre que perteneció a lo que es los francomasones, inclusive lo citan como un hombre teísta, dice, quien como al estudiar la Biblia, sobre todo el profeta Daniel, dice que él se convenció que en 1818, pero no fue hasta 1823, dice, que los cálculos en relación a la segunda venida de Cristo estaban revelados en la Biblia. Este hombre, lo explico brevemente, este hombre se puso a leer la Biblia por muchos años y él se encontró desde el Génesis, de manera cronológica, él se encontró que cuando llegó al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que es el que vamos a estar considerando, él llegó, o si alguien lo puede buscar para ahorita leerlo, él llegó a la conclusión que tomando la referencia de 457 antes de Cristo a la fecha sobre un cálculo en la simbología profética, así es como se le dice, hermano, vamos a ver qué es ese concepto. Él llegó a la conclusión que el hombre habían pasado cerca de 2300 años y que esos 2300 años le permitían recibir revelación para que la venida de Cristo ya estaba en la tierra. Ahora voy a hacer una aclaración. Él en 1823 duró a la interpretación de la investigación y no fue hasta 1843 y 1844 que él dio la fecha haciendo alusión a que Cristo regresaría. ¿Quién lo tiene por ahí? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Bien, él habla de un santuario que será purificado. Sin embargo, más adelante vamos a aprender que el libro de Daniel, capítulo 8, no hace relación de la venida de Cristo. Las expresiones simbólicas que utiliza el cuerno, el carnero, los cuernos que se encuentran ahí, el macho cabrío, no hace referencia a la Biblia a la venida de Cristo, sino son a juicios que se vivieron ya, pero no bajo esa circunstancia, y lo vamos a ver nosotros. Y dice aquí, llevando así a no solo creer, sino también inició una campaña en 1831 por diferentes lugares con su panfleto titulado Evidencias de la Escritura, que la segunda venida de Cristo sería en 1843, de acuerdo al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, proporcionada dicha interpretación. Voy a hacer una pregunta para llegar, obviamente están los dos ángulos, pero aquí para mantener el pensamiento fresco. Hermanos, el estudiar demasiado la Biblia, el orar demasiado, el buscar a Dios demasiado, me dará la facultad para que yo pueda encontrar una revelación de esa magnitud, ¿sí o no? No. Si me pongo a ayunar y le digo al Señor, necesito que me digas cuándo vas a venir,
porque quiero predicarle a las multitudes, a las millones de personas, que el día se acerca y que se arrepientan antes de tal fecha. ¿Existe, puede darse a conocer esa interpretación? ¿Por qué no? No cuenta el hecho de orar, el hecho de estudiar, el hecho de aprender el griego, el hebreo, el arameo. No cuenta el hecho de pasar literalmente horas y horas y horas tomando cálculos simbólicos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No cuenta, hermano. Mire, ni los profetas del Antiguo Testamento tuvieron tal revelación, y ni el apóstol Pablo, que fue el apóstol considerado de una sabiduría muy vasta, encontraron tal interpretación, ni la mencionaron como tal bajo una fecha específica. ¿Por qué razón? Porque está cerrada, esta le pertenece al Señor. Pero dice la historia secular y no y adventista que Guillermo Miller la encontró, hermanos. Qué impresionante, ¿verdad? Ahora, voy a dejar algo en claro. ¿Pudo haber sido un error? Vamos a verlo a través de la misma historia. Ahora, su panfleto sobre la venida de Cristo. En septiembre de 1822, Miller plasmó formalmente sus conclusiones en un documento de 20 puntos, incluido el artículo 15. Yo creo que la segunda venida de Jesucristo está cerca, casi a la puerta, aún dentro de 20 años o antes de 1843. Hermanos, les voy a decir una cosa muy respetuosamente. Si usted escucha a alguien, o a mí inclusive, decir, yo creo que Cristo viene en aproximadamente 20 años, tíldeme y tómeme como loco, por favor. No puedo hacer ciertas aseveraciones de esa magnitud. No puedo. ¿Por qué? Porque no nos corresponde, no está plasmado en la Biblia. Lo que podemos encontrar es que hay fechas de acuerdo a las épocas. Podemos constatar que han tenido cumplimientos a profecías en relación a la venida de Cristo. Sin embargo, eso no significa que podemos armar, codificar o interpretar una fecha aproximada. Vuelvo a repetir, si usted escucha en la televisión, en las redes sociales, en alguna iglesia, que un líder, pastor, maestro, exponente de la Biblia se atreve a decir tales aseveraciones, tómelo por loco, tómelo por ignorante, porque la Biblia abiertamente jamás lo expresa. ¿Y por qué no lo expresa? Porque es un tema que le pertenece solamente al Señor, y el hombre no tiene la facultad para entrar por él. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permite al hombre. ¿Por qué no se lo permite? Filosofaríamos, ¿verdad? Designio de Dios. Así de simple se contesta. Yo soñé que Cristo venía. Mire, yo he estado en iglesias en donde personas, y es literal lo que le voy a contar, personas han dicho, se acercan al altar y le piden permiso al pastor de dar un mensaje, y han dicho que tuvieron una visión de un ángel dentro de los mismos cultos, hermanos, en donde un ángel le dijo que Cristo venía en 2 años. Es algo grave, porque no importa si la persona llora, se cae, habla en lenguas, salta, brinca, no importa, no existe tal lenguaje en la Biblia. He escuchado a personas, a pastores a lo largo de los años expresar en base a la guerra que sucede en Israel y a su alrededor de sus enemigos, cotejar fechas. Sin embargo, no existe. ¿Por qué lo reafirmo tanto? Porque hoy en día es el sensacionalismo de la fe. La gente quiere saber cuándo Cristo viene, y yo me imagino que lo más probable es para saber hasta cuándo se puede portar mal para empezar a portarse bien, ¿verdad? Sin embargo, este hombre dijo que aproximadamente en 20 años o antes de 1843 Cristo vendría. Sin embargo, Miller continuó sin leerlo públicamente hasta el primer domingo de agosto de 1831 en el pueblo de Densenden, en el libro de Daniel 8:14, proporcionando dicha interpretación. De hecho, ahí está su libro. Y dice aquí la interpretación de la venida de Cristo. Esta fecha inicialmente fue interpretada como el principio del año A. ¿Cómo llegó a la conclusión un hombre, en este caso Guillermo Miller, que la Biblia proporciona a través de una decodificación? La Biblia proporciona que Cristo nos ha dejado a través de la palabra de Dios la interpretación de una fecha. ¿Cómo llegó a esa conclusión?
No lo soñó y un ángel se lo dijo, él lo sacó de la misma Biblia. Yo le voy a decir una cosa. Muchos falsos profetas de la actualidad, falsos pastores de la actualidad, falsos intérpretes de la Biblia de la actualidad, ¿sabe de dónde sacan las fechas para constatar la venida de Cristo? De aquí. El asunto está ahí. Vamos a ver cómo lo interpretó Guillermo Miller. Dice aquí que él utilizó un término conocido como principio del año. Dice, tomando como referencia Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Y como la profecía dice 2300 tardes y mañanas, él lo tomó literal y dijo que eran 2300 años, donde concluye que la purificación del santuario en relación al templo de Jerusalén representaba la purificación de la tierra por fuego en la segunda venida de Cristo. Por eso la frase de Daniel 8:14 termina diciendo, luego el santuario será, ¿qué dice? Purificado. Aquí voy a hacer una aclaración que vamos a conocer más adelante. En el lenguaje original, en el hebreo, no dice la palabra purificado, dice la palabra restaurado. ¿Cómo cambia el contexto? En gran manera. Purificado significa de algo que limpia y de restaurado de algo que vuelve a introducir. La diferencia está que el juicio investigador se basa sobre una purificación y en realidad la profecía que emitía Daniel se basa en una restauración de Israel, pero es un contexto que vamos a ver más adelante. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. ¿Sabía usted que cuando regresaron los espías, ¿cuánto recuerda el episodio de los espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán? Uno de cada tribu. Y luego regresaron con Moisés. ¿Se acuerdan, hermanos? Y lo que recuerda que dice la Biblia. ¿Qué dijeron? ¡Ah! Son muchos, son grandes, son peligrosos, son feos. Perdón, ¿verdad? Y luego empezaron a rumorar. Se levantó Josué y Caleb y conocemos la historia que animaron al pueblo. Pero debido a la actitud del pueblo, Jehová, Yahvé, emitió un juicio. Y le dijo, precisamente por los 40 días que ustedes tardaron en reconocer la tierra y volvieron con este mensaje, 40 años caminarán en el desierto. ¿Y se cumplió? ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? Esta es la razón, dentro de las muchas. Pero posteriormente ellos toman el término de Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez. Jehová hablando al profeta Ezequiel. Dice, y llevarás la maldad de la casa de Judá. ¿Cuántos días? Dice, 40. Y luego, ¿qué dice? Día por año te lo he dado. El pueblo de Dios en los tiempos de Ezequiel había una crisis espiritual. Y Dios le habló al profeta Ezequiel a manera de una metáfora. Y le dijo precisamente que al momento de dormir, él lo haría sobre cierto lado. Y que esa interpretación significaría que el pueblo de Dios estaría, ¿qué dice ahí? 40 días. Sin embargo, dice que es año por año. El pueblo de Dios, recordemos que cuando fue llevado en cautiverio, Dios les habló en diferentes tiempos a través de diferentes profetas que se arrepintieran. No lo hicieron. Y este fue el principio que ellos ocupan. Voy a explicarlo brevemente. La fecha 2300 años en relación a 1843 está basada de la siguiente manera. En el año de 457 a.C., cuando el rey Artajerjes liberó al pueblo para que volviera a Jerusalén, dice la Biblia que cuando este rey los suelta y les da inclusive cierto material, cierta protección, etcétera, etcétera, él toma la referencia desde aquí hasta donde pasa el tiempo de la reconstrucción del templo, pasan obviamente las 70 semanas, 490 años, pasa el nacimiento de Cristo, el ungimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la muerte de Esteban, el evangelio de los gentiles, al punto que desde 457 a.C. hasta la fecha de 1843 se suma el término o el cálculo de 2300 años. Miren, hermanos, ocupar este versículo de la Biblia para poder encontrar la venida de Cristo es un error garrafal, porque cuando analizamos la palabra de Dios en relación a su conclusión sobre la venida de Cristo, tomando como referencia el calendario hebreo y comenzando en el año gregoriano de 1843, escribió lo siguiente: mis principios en breve son que Jesucristo vendrá otra vez a la tierra, limpiará, purificará y tomará posesión del mismo,
con todos los santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Sin embargo, lo presionaba tanto la gente que le decía, dinos un día específico, nos estás hablando de una aproximación. Él más adelante emitió en otro panfleto y dijo, la fecha sucederá el 23 de octubre de 1844. Lo que usted ve en verde, lo puede hacer clic y entra esa definición. Se cumplió la fecha. Estuvo predicando por más de 20 años que Cristo llegaba en 1843. Mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo cierta certeza en base a los años que tengo en el Evangelio, como algunos de ustedes, que si de repente en esta iglesia en particular comenzamos a predicar la venida de Cristo con intensidad, y que la venida de Cristo con intensidad, y nos atrevemos a poner una fecha, yo me atrevo a creer, hermanos, sinceramente, que muchas personas lo creerán. Me atrevo a creer. Usted dice, no, pastor, pero ya va a andar muy mal, usted ya no está bien. No estoy diciendo si estoy bien o estoy mal, estoy diciendo el hecho de hablar que la venida de Cristo se acerca y tenemos una fecha. ¿Sabía usted que a lo largo de la historia, los líderes que han emitido la venida de Cristo bajo una fecha específica han producido un revuelo en la sociedad, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan del Y2K? A ver, ¿quién se atrevió a sacar sus dólares del banco? ¿Usted no? ¡Qué bueno! ¿Escuchó gente que lo hizo? Sí. ¿Cristianos? Mire, voy a decir una anécdota, pero no voy a decir el nombre por respeto. Aquí en El Paso, aquí, a 15 millas de aquí, una iglesia muy reconocida. El pastor comenzó a decir a su iglesia que, de acuerdo a la Biblia, el año 2000 sería el fin de todo. Compraron una propiedad, esto es literal, lo sé porque lo sé, no puedo dar más información. Compraron una propiedad amplia, almacenaron comida, pusieron bodegas, hicieron una inversión interesante de dinero. ¿Y qué creen? Con la finalidad de pensar que el año 2000 sería pues, prácticamente la venida de Cristo, donde vendría la sequía y lo que se le conoce la gran tribulación. Llegó el año 2000 y no pasó nada. El pastor se llevó una dolorosa vergüenza por haber hecho esas cosas. No podemos, bajo ninguna circunstancia, ningún líder espiritual, ningún líder religioso, ninguna persona que estudie la palabra de Dios, podemos llegar a estas conclusiones. Sin embargo, dice la historia que este hombre, una vez que sucedió la fecha de 1844, esto es lo que se registra: su amanecer como atardecer fue un día ordinario, ya que no había acontecido la llamada venida de Cristo. Esto trajo una gran decepción para los milleritas. Muchos renunciaron a sus creencias debido a la falsa profecía y se llamó a ese evento el Gran Chasco. Este día no se lo damos los cristianos. Esto fue lo que sucedió en la prensa de aquellos años, ahorita lo vamos a ver. O la gran desilusión. Había otro hombre llamado Hiram Hudson, es otro de los pioneros de los adventistas. Dice, registró que nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer. Este es el panfleto, este es real, hermanos. Este lo saqué de universidades que se dedican a imprimir y posteriormente los digitalizan. Si usted alcanza a ver ahí arriba en el panfleto claramente que dice que el fin del mundo 1843, basado en el libro de Daniel. Posteriormente, cuando llegó el año de 1844, nuevamente de otra biblioteca de aquí en los Estados Unidos, y tomé una de Canadá para poder llegar a estas referencias, en octubre 22 de 1844 se proclamó el día del fin del mundo. ¿Qué sucedió después de ello? Pues prácticamente nada. Sin embargo, ¿qué sucedió después de este gran chasco, como se le llama? Después de la gran decepción, otro hombre llamado Hiram Hudson, dice, discípulo de William Miller, dice que tuvo una revelación de que Miller no se equivocó en relación a la fecha, sino en cuanto al lugar. O sea, sí vino Cristo, pero no vino a la tierra. Ok. Entonces, como no pasó nada en la tierra, espiritualizó el evento y dijo que Cristo vino, pero a trabajar inicialmente en el cielo. Dijo que Cristo había entrado un día anterior en el santuario celestial. Ahora, ¿cómo es que lo dijo?
porque él dijo que tuvo una revelación también. Dice, y no terrenal, dice, para hacer una obra de purificación en él. Por lo que este tema solo cambió de interpretación asumiendo que todo esto sucedió en el cielo y no a la vista de los hombres. Revela la Biblia la fecha de la venida de Cristo. Al considerar el tema de la venida de Cristo, también conocido como su retorno, es importante considerar que la Biblia no proporciona fecha. No se puede deducir un año, no hay un mes, no hay una semana, no hay un día. Tampoco la Biblia menciona que alguien sería capaz de encontrar la fecha o anima a algún creyente a buscar la fecha sobre este advenimiento. La misma Biblia presenta razones. Lo que sí nos anima es a ¿qué? A estar preparados para este evento glorioso. 3 pasajes bíblicos sobre este tema. La postura de la Biblia sobre el retorno de Jesús. En una ocasión Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Recordemos que Cristo empezó a decirle a sus discípulos que ya estaba por finalizar su periodo en la tierra. Obviamente los discípulos, como se hablaba del evangelio del reino, de que el reino ya estaba ahí, haciendo referencia al mensaje de Cristo, los discípulos le preguntaban a Jesús, bueno, ¿y cuándo vas a restaurar a Israel? Y Jesús responde, el día y la hora nadie lo sabe. Posteriormente, cuando Cristo resucita, Hechos 1:7 dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las épocas, a eso se refieren los sazones, que el Padre puso en una sola potestad. Recordemos que Cristo, cuando resucitó, estuvo cerca de 40 días entre los hombres, así lo cotejan en un mensaje apostólico. Y dice que cuando Cristo estuvo, y cuando estuvo en una ocasión ya para ascender, para decirle a sus discípulos, después de haber resucitado, ya me voy definitiva. Dice la Biblia que ellos, los discípulos, en el capítulo 1 del libro, ellos dijeron, bueno, ¿y cuándo vas a regresar otra vez? Y precisamente la frase de los ángeles, así como lo han visto subir, un día descenderá, pero mientras tanto, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. ¿Sí? Y nuevamente Mateo 24:44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá como a la hora que no pensáis. No puede haber. Hermanos, ¿sabían ustedes que cuando surgieron las guerras mundiales, cuando surgieron las pestes, las pandemias, los problemas de salud, ¿sabían ustedes que el hombre siempre relaciona que todo esto se va a acabar? Pero eso no da un indicativo claro de que ya se va a acabar. Nos muestra camino, pero no hay indicativo claro. Los símbolos y la numerología en la Biblia. ¿Existe en la Biblia los símbolos y la numerología? Sí existe, hermano. Era la manera en la que Dios también se identificaba a través de este lenguaje con el hombre. La frase tarde mañana no se debe aplicar a un día profético de simbolismo de un año literario o principio del día por año, como en el caso de los 2300 tardes y mañanas, equivaldrían a 2300 años. ¿Por qué? Esto es porque la Biblia no establece este patrón o fórmula como una manera de revelar al hombre algún asunto. Hermanos, ¿quién de repente, cuántos se acuerdan de ese dicho que dice, a la tercera es la vencida? ¿Ya? ¿Qué damos a entender a ello? Que si la primera no quedó, la segunda tampoco, esta es la buena. En realidad eso es una superstición, hermanos. ¿Sí sabían? Es una superstición. Yo sé que jugamos con ese concepto. Espero y no lo crea, pero jugamos con ese concepto. ¿Por qué? Porque es una superstición. Es el querer llegar a creer que cierta numeración popular o cierto significado de cierto número tiene una aplicación espiritual. Mire, le voy a poner un ejemplo. Muchos cristianos que me ha tocado conversar con ellos dicen, no, yo voy a orar y ayunar como el maestro 40 días. No tiene nada de malo. Sin embargo, no puedes establecer esa fecha como un patrón para que Dios te hable o para que Dios te muestre algo. No lo puedes. Y si lo haces, es por ti, no como doctrina. Es como las personas que dicen, usted ore a Dios 7 días y en el 7º día, así como los muros de Jericó cayeron, van a caer esos endemoniados. No podemos establecer eso como una regla o como una fórmula o como un patrón o como un principio. ¿Por qué?
Porque Dios, a través de los tiempos, al hombre en tiempo real, le enseñó eso. Sin embargo, no es la fórmula para que se aplique. ¿Sí me doy a explicar con esto, hermanos? Es como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Cristo al tercer día resucitó, yo a los 3 días despierto, déjenme dormir, por favor. No puedes hacer eso. Mire, yo recuerdo cuando se hizo popular la famosa dieta o ayuno de Daniel. ¿Quién se acuerda del ayuno de Daniel? Mire, yo le voy a decir una cosa, quitémonos de palabras sin sentido. La palabra ayuno es abstención, punto. Eso es ayuno, abstención. Y luego yo me acuerdo que de repente, cuando se hizo popular esa tendencia, decía uno que otro hermano, ¿qué hermano? Pues, oye, unos tacos. Oh, no, estoy ayunando. No, está bien, ¿verdad? Y luego de repente, no sé, nos sentábamos sobre el trabajo. Y luego veía que agarraba un vaso de jugo y se lo aventaba. Pues, ¿por qué estabas ayunando? Es que es el ayuno de Daniel, hermano. Sí puedo tomar jugo natural. Lo que hizo Daniel, bíblicamente hablando, fue para su circunstancia y su época. No se registra en ninguna otra parte de la Biblia que otro hombre de Dios haya ocupado tal aplicación. Por tanto, el pensar que eso es doctrina es un error. Si usted quiere practicar el ayuno de Daniel para perder peso, para mejorar su salud, para tener una mejor calidad de vida, está en todo su derecho. Pero no lo mencione como un ayuno bíblico en el contexto de que usted está ocupando su carne y se la está entregando al Señor, porque no es así. Usted todavía le está entrando a los vegetales, ¿verdad? Que no tiene nada de malo. Pero esto es lo que pasa cuando no se sigue la regla correctamente de acuerdo a la interpretación. Y dice aquí, esto es porque la Biblia no establece este patrón o fórmula como una manera de revelar al hombre algún asunto, alguna fórmula para establecer una fecha o mucho menos alguna señal profética escatológica, de la cual inicialmente el Nuevo Testamento afirma que nadie le será dicha tal advenimiento. Se puede tomar el día por año y año por día. Este principio de interpretación profético, como es llamado en la teología adventista, no se puede tomar como una fórmula o doctrina debido a que existen otras fechas en la Biblia en la que no aplicó, como en el caso de Abraham. ¿Cuántos años se le dijo a Abraham que el pueblo iba a sufrir? 400. ¿Y sufrieron 400 literales o fueron 400 días? Fueron literales. ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavizados en Egipto? Entonces, aún así, sobre esa fecha se cree la aproximación, y es correcto, fueron 430. Dice, o el caso de Jeremías, los 70 años de cautiverio. ¿Estuvieron 70 años o estuvieron 70 días o 70 semanas? Años. Derechitos los 70, la Biblia lo enseña. Esto no se revirtieron o días o se multiplicaron. Otro dato importante en el Nuevo Testamento es que no se menciona como una interpretación similar o una revelación apostólica sobre una fecha o fórmula. La postura posterior de Guillermo Miller. ¿Qué hizo Guillermo Miller después de que sucedió el gran chasco? Fíjense, hermano, este hombre en su libro Behold, I come quickly and my reward with me, en la página 410 a página 412, dijo lo siguiente: nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo y ahora sostener que no nos equivocamos, dice que sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. Tiene razón. No tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que se han surgido en nuestro movimiento. Llámense que Cristo viene como el novio, que la puerta de la misericordia se ha cerrado, o que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado, o que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. Investigué más de 10 iglesias adventistas de diferentes países y todas sostienen que Guillermo Miller siguió creyendo en esto. Lo publican abiertamente. Sin embargo, me di a la tarea de buscar el libro de donde surge esta frase y lo encontré. Esta es la portada del libro y lo hago. Le voy a decir por qué. Porque me surgieron varias preguntas en YouTube. Personas que están argumentando que no estoy presentando información cotejada. Y por eso me di a la tarea ahora de proporcionar más información. No solo para las personas que nos miran, hermanos, también para usted. Que lo que el pastor predica lo tiene que sustentar
que no es el buen corazón del pastor o la buena intención del pastor. Hay que cotejarlo. Esta es la portada del libro, esta es la página del libro, en donde abiertamente, y se puede descargar de aquí desde una biblioteca, creo que es de Canadá, el libro sin ningún problema, y esta mañana tuve la oportunidad de leerlo. Obviamente está en inglés, y él aquí abiertamente dice, sin ningún problema, no tengo confianza en ninguna de las teorías que se han suscitado después de este advenimiento. En otras palabras, ¿sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Que ni aún el que promovió este pensamiento, esta doctrina, esta religión que se formó, ni aún el que la promovió, hermanos, la pudo sustentar. O sea que en otras palabras se retractó. ¿Qué es lo más sabio? La Biblia y el juicio investigador. En relación a este tema, la Biblia no hace referencia alguna sobre este evento como tal, ya que los juicios que menciona la Biblia desde la visión apocalíptica, su tema está armonizado por diferentes autores y épocas. 1. Los juicios del periodo de la tribulación. Capítulo 6 de Apocalipsis nos habla de los juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad. ¿Cuántos recuerdan las trompetas, los caballos, las copas, etcétera, etcétera? Todos esos eventos, ¿en qué lapso de tiempo sucederán? En la gran tribulación. Posteriormente, el otro juicio que la Biblia sí habla que sucederá en el cielo es el tribunal de Cristo. No para saber si un creyente es salvo o no, sino es referente a sus recompensas, en donde posterior a ello, cuando se reconozca que Jesucristo es el Señor de todo, para siempre y por siempre, dice la Biblia que entregaremos nuestras coronas delante de Él. Siguiente juicio, el juicio de las naciones. Mateo 25, 31 al 46. Recordemos que Dios va a tomar un juicio sobre ¿cuáles naciones? Las naciones que golpearon a Israel, los enemigos de Israel. Dios los va a enjuiciar, hermanos. Dios en el Antiguo Testamento en ocasiones ocupó a las naciones extranjeras para que castigara a Israel. Pero ¿sabe qué hacían las naciones extranjeras? Se pasaban de la raya y Dios los castigaba. Hay un juicio para ellos en esa época, en los tiempos apocalípticos. Siguiente, el juicio de los ángeles. Los ángeles van a ser juzgados, la Biblia enseña. Y este es un dato interesante porque cuando uno lee a 1 Corintios 6, 2 y 3 y Judas 1, 6, hermanos, uno se da cuenta que aparentemente, porque solo están estos dos versículos bíblicos, ¿sabe quiénes van a juzgar a los ángeles? ¿Sabe quién? ¿Quiénes van a ver? ¿Quién? Los apóstoles. ¿Usted dice que los apóstoles? Bien, vamos a ver más adelante. Los santos. Nosotros. Así lo dice la Biblia. Es un dato interesante. No en el sentido de que nosotros vamos a decidir. En ese contexto no, sería una herejía. El que lo hace es Dios, Cristo. En el sentido de entregar la sentencia, que es muy diferente. Y el último, el juicio del gran trono blanco. Esos son los 5 juicios que la Biblia hace mención que van a suceder después de la venida de Cristo. Pero en relación al juicio investigador, en cuestión a fecha, a cálculo, a interpretación, simbolismo, numerología, posición, lamentablemente no existe una defensa sólida para sustentar que la venida de Cristo se dio en 1843 o en 1844, o es espiritual o tiene una culminación hasta la venida hasta el tiempo del milenio. Es importante que la iglesia lo sepa. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque conforme veamos esta enseñanza en partes, vamos a comprender cuál es nuestra posición delante de Dios. ¿Cómo Dios ve cuando yo peco? Cuando yo peco, ¿cómo Dios me ve? ¿Me pone una tachita, una palomita? ¿Cómo me ve? Borra mi nombre, lo quita, le da vuelta a la hoja, se tapa los ojos. Es que es gracioso cómo lo interpretan muchos cristianos. Vamos a ponernos de pie, hermanos.